acertar lo que debo decir, cómo debo hablar y cuándo me conviene callar. Ilumíname para escribir, impúlsame para actuar. ¿Qué tengo que hacer para llenarme de amor y saber perdonar? Procurando tu mayor gloria en bien de las almas y nuestra propia santificación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de política y doctrina social de la Iglesia. Hoy contamos con la presencia del maestro Pablo Escobedo Garay, que nos dará el tema 7. Y también aprovecho para agradecerle a Ricardo todo su apoyo y darle la más cordial bienvenida a todos los que están tomando estas conferencias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Y estas conferencias las estamos organizando los laicos de la provincia Bajío con el Consejo Nacional de Laicos del país. Entonces, en coordinación se están organizando este ciclo de conferencias. Pues bienvenido, maestro Pablo Escobedo García. Me voy a permitir leer su currículum. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Ciencias de la Familia para la Consultoría, estudiante de maestría en Doctrina Social Cristiana, docente de tiempo completo en nivel secundaria, coordinador de la Dimensión de Fe y Compromiso Social de la Diócesis de Zacatecas y conferencista promotor de la consagración mariana por el método de San Luis María Guignol de Montfort. Bienvenido, maestro. Le damos la más cordial bienvenida y adelante con su presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches a todos los aquí presentes. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Denme un momento, por favor. ¿Me pueden decir si ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Listo, pues. Entonces, el tema que nos toca ver hoy es la dimensión social de la fe en Cristo. Bueno, suena muy bonito, podríamos decir que es muy, muy romántico eso de la fe en Cristo y cómo esa fe me despierta, me motiva, me mueve, me llama, me incita a tener una dimensión social. Si no me equivoco, la vez pasada que estuve con ustedes compartiendo, con el favor de Dios, hablábamos de la naturaleza social del ser humano, que por lo tanto, al momento de ser creados desde nuestra naturaleza como seres sociales, pues dependemos el uno del otro. Indiscutiblemente, sí o sí, vamos a depender el uno del otro. Tan sencillo como voltear a ver, por ejemplo, a un bebé, el ser humano como tal. El ser humano desde que nace y desde que es concebido, necesita de sí o sí la dimensión social, en este caso de la mamá. ¿Para qué? Para que la mamá le pueda dar esa oportunidad de desarrollarse hasta el momento en el que nazca. Una vez que nace, necesita de otros. Puede ya no tener a la mamá, pero necesita de otros. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. El bebé no se va a alimentar solo, no se va a cambiar solo. Literal, el ser humano desde el momento de su nacimiento es uno de los seres más inútiles que podemos encontrar en la faz de la tierra, o lo digo con mucho respeto, ¿verdad? En el sentido de que por propia naturaleza, deja tú solo a un bebé, no sobrevive. Y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que en toda nuestra vida es social. E incluso llegada la hora de la muerte, nuestra vida es social porque nosotros no nos podemos enterrar a nosotros mismos. Necesitamos de alguien más que nos entierre. En el momento de la trascendencia, ya después de que nos enterraron, de que celebraron las exequias y todo lo demás, necesitamos incluso la intercesión de otros para poder, en nuestra fe, trascender en el sentido de pasar del purgatorio al cielo, si es que llegamos a esta gracia, ¿verdad? Por las oraciones de otras personas que están intercediendo. Somos sociales por naturaleza. Sin embargo, abandona a su hija de 18 años. Gracias.
Sin embargo, veamos un poquito la realidad. Hoy en día podemos decirlo desde lo que estamos viendo en esta diapositiva, decepcionados de nuestro país, pero también es decepcionados del mundo entero. Muchos nos quejamos de la situación que padece el país. No se diga en este momento concreto de elecciones que a, estamos a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a 5 días de tomar la decisión más grande de la historia moderna de nuestro país. Son las elecciones más grandes que se van a vivir o celebrar en nuestro país. Nunca había pasado algo así. En donde literal estamos apostando el futuro no a corto plazo, sino a largo plazo. Tenemos una ruptura del tejido social que lo vemos por todos lados. Estamos divididos. Nuestros gobiernos, es como se dice el dicho, ¿no? En la mesa no se platican de tres cosas, de política, de fútbol y de religión. ¿Por qué? Porque nos vamos a dividir. De igual manera, estamos muy divididos en todos los aspectos de la vida social y comunitaria de nuestro país, de nuestro entorno, en donde no tenemos la capacidad del diálogo. Vemos la corrupción a flor de piel, siempre nos estamos quejando, es algo muy marcado que desde pequeño me hacía mucho, me daba mucha comezón, me hacía mucha comezón y decía, bueno, hablamos de corrupción y que todos los partidos y el gobierno y la política y todo es corrupto y corrupto y corrupto. Bueno, pero ¿de dónde sale la corrupción? O sea, la corrupción nada más está en esos niveles o la corrupción la alimentamos todos nosotros todos los días, desde el alumno que llega con la manzanita con el profe, pero ya con la intención de que le ponga un puntito extra o lo pase, hasta los grandes moches que se dan, no sé, pensando en una obra o la compra de conciencias con el voto, que se da en todos los colores y en todos los sabores, no es privativo tampoco, pero es algo en lo que todos estamos participando de una u otra manera. Corrupción al ver que se está haciendo algo que no es correcto, que va en contra de la ley y sin embargo, aunque yo no esté directamente ahí metido, sí lo observo y sí me quedo callado. Y al momento de quedarme callado y no poner el dedo en la llaga, no levantar la denuncia, también estoy siendo corrupto porque estoy siendo parte del problema. Tenemos una violencia desenfrenada en todos los niveles de gobierno. Lo tenemos, ningún nivel es ya capaz realmente de poder hacer frente al narcotráfico y a todas las consecuencias del crimen organizado y los delitos de alto impacto. Hay una realidad y esta realidad es muy sencilla. Las autoridades, en este caso cuerpos de seguridad, pensando que sean honestas y cumplan cabalmente con sus responsabilidades, están limitados hasta cierto punto. ¿Y a qué punto están limitados? Pues tanto en equipo, en tecnología y también en el uso de la violencia, digámoslo así, ¿no? No es que queramos que maten a los narcotraficantes, ni mucho menos, pero pues también está la legítima defensa. Sin embargo, las bandas de criminales tienen total impunidad. ¿Por qué? Porque pueden hacer uso desmedido con los recursos ilimitados por todos lados. Escuchamos la palabra violencia y nos vamos directamente a esto. Sí es algo que nos ha pegado durísimo, que hemos dejado de salir al cine, a las plazas, a la calle, este, a todos lados, porque cada rato hay muertos, cada rato hay balaceras, cada rato hay levantamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que también la violencia donde se empieza a gestar desde nuestra propia casa. La violencia intrafamiliar la vimos muy marcada ahora en la pandemia del 20 al 22 más o menos, incrementan las tasas de violencia, de divorcios, de denuncias por lo mismo la violencia familiar, muy exponencialmente. Las separaciones que se dan todos los días. Quien está frente a grupos se da cuenta de los chicos que cómo les transforma su vida esta situación y pues son violencias al final de cuentas. Lo estamos viendo marcado en la forma en cómo nos tratamos los unos a los otros, en la indiferencia que tenemos ante el que sufre, ante el que está padeciendo alguna injusticia. La violencia es simple y sencillamente también darle la espalda al prójimo. Y eso lo vemos todos los días. Una economía que en apariencia nos está diciendo
las autoridades que estamos de maravilla porque el dólar ha bajado como nunca antes, vivimos el superpeso y ojalá fuera eso por las grandes estrategias políticas y económicas de nuestro país, pero la realidad no es esa. La realidad es que la economía está globalizada y depende de múltiples factores y estos factores, por ejemplo, se llama China y se llama Rusia, quienes le han estado dando baja al valor del dólar y la misma crisis económica que tiene el propio dólar. Sí, se ha logrado mantener el peso y eso hay que reconocerlo, pero también la inflación está al orden del día. Ya no ajustamos con los mismos 100 pesos lo que ajustábamos hace, digamos, 10 años, a hace 5, a hace un año incluso. Han incrementado los precios y eso pega directamente en donde, en lo más necesario de nuestras vidas, los alimentos, por ejemplo, en la calidad de vida. Pero también hablamos de una economía en el sentido materialista, cómo nos vemos o en la actualidad demasiado enfocados, demasiado preocupados por tener, bajo un consumismo desmedido, un materialismo utilitario, literal. ¿Por qué? Porque utilizamos incluso a la misma persona con tal de tener más poder económico. La situación de los trabajadores. Tenemos una gran deuda como sociedad con todas las personas que se dedican a trabajar, sobre todo aquellos que son patrones, llámense de iniciativa privada o iniciativa pública, que sobreexplotan a los trabajadores, que no dan las condiciones dignas y necesarias para que se pueda desarrollar esta persona, para cuidar su dignidad como trabajador, no ajusta para poder comer, pero sí tiene muchísimo trabajo, no convive con su familia, está en unas situaciones de precariedad. Lógicamente van a ser situaciones que van a afianzar la violencia, ¿no? Solemos fincar siempre las responsabilidades y fallas en los tres órdenes de gobierno. Para eso no somos muy buenos, señalar al otro, siempre estamos señalando al otro. ¿Por qué? Porque es más cómodo ver la paja en el ojo del vecino, en el ojo del hermano, que ver la vida que traemos en el propio. Y en esto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bien, ¿nos han defraudado los tres niveles de gobierno en la división de poderes? Sí. ¿Han cumplido cabalmente con su responsabilidad cada uno de estos? No. Hay de repente intereses que no son del interés común o para un bien común, sino que son más personales. Sí, sí los hay. Y en todos los colores y en todos los sabores de gobiernos que nos podamos encontrar, sí los hay. Sin embargo, es lo que sí podemos señalar que está mal, pero se nos olvida que también mucho de eso, la responsabilidad es nuestra. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a hacer lo que nos corresponde. Aunque todo esto es verdad, pocos cuestionamos que nuestra patria es como nosotros la hacemos, como nosotros queremos que sea. Y tenemos ante nosotros esta posibilidad del 2 de junio, este próximo domingo, de tomar una decisión. La decisión es en este sentido de, bueno, hacia dónde queremos dirigir a nuestra patria, indistintamente de la decisión electoral que cada uno de nosotros tomemos. Lo importante es salir a votar. E incluso por ahí había quienes mencionaban o han estado mencionando muy insistentemente de que no me convence ninguno de los candidatos, entonces voy a anular el voto. ¿Y para qué lo anulas? Anular el voto, pues sí, tal vez en otro sistema político electoral pueda ser un buen reflejo de que no hay una representatividad, de que no quieres ninguno de estos candidatos y tal vez en ese sistema idealítico podría ser algo muy bueno, pero nuestro sistema político mexicano no funciona. El anular el voto simple y sencillamente es tirar tu voto a la basura. Y pues es como ir a perder el tiempo. Debemos de tomar una decisión clara, una decisión objetiva, indistintamente porque nosotros optemos, siempre y cuando, bueno, somos católicos, debemos de pensar en aquellos candidatos que tienen una intención y una propuesta y una plataforma que vaya concorde a nuestros principios y a nuestros valores. Eso es lo ideal, siempre va a ser lo ideal.
Y bueno, la decisión pues, es la de cada uno de nosotros. El país que tenemos hoy en día es el país, y esta es nuestra realidad, que nosotros hemos querido formar. ¿Por qué? Por nuestra apatía, nuestra falta de compromiso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de voltear a ver al otro y nos preocupamos nada más en lo mío, en lo propio. Como lo dice muy bien el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Vivimos inmersos dentro de una actitud del sálvese quien pueda. Y esta actitud va fragmentando cada día más y más y más la propia humanidad. ¿Por qué? Porque ya no me preocupo por absolutamente nadie más. Pero el peligro de esta actitud de sálvese el que pueda, este, me lleva a dejar de preocuparme incluso de mí mismo. ¿Por qué? Porque en apariencia me estoy preocupando por mí, por salvarme yo, pero en realidad ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo y me estoy perdiendo en la vida real de todo lo que es bueno, bello y justo, ¿no? O sea, hace nuestra visión trascendente del ser humano. Bueno, una vez dicho esta realidad que tenemos, vamos a iluminarla. Ya no me quiere cambiar, listo. Vamos a iluminarla con la lectura de la parábola del buen samaritano, que la tenemos en Lucas. Vamos a tomar la de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. En esto un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó. Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y precisamente es esto, ¿no? Por eso enfatizaba en esta lámina este fragmento, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y eso es lo que normalmente, como católicos, sabemos que lo tenemos que hacer y los que son un poquito más doctos, que han estudiado un poquito más el catecismo, no sabemos de memoria tal cual este fragmento, ¿verdad? Pero se nos olvida la siguiente parte y esa es la dimensión social de nuestra fe, al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos dice al final de esta parábola el Señor? Ve y haz tú lo mismo. O sea, hace que tenemos que amarnos los unos a los otros. Eh, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, vuelvo a insistir, digo, pues una encíclica que está muy actual, pues todas las encíclicas son actuales, pues el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Pero en este contexto concreto en el que nos encontramos es demasiado, demasiado actual. ¿Qué nos dicen nuestros obispos de América en Santo Domingo? Nos interpela en todos nuestros hermanos, hablando de la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos interpela en todos nuestros hermanos, especialmente los pecadores, los enfermos, los ancianos que viven en soledad, los niños abandonados, los que son víctimas de la injusticia, los marginados, los pobres, los que viven en los suburbios de las grandes ciudades, los indígenas y afroamericanos, los campesinos, los sin tierra, los desempleados, los sin techo, las mujeres desconocidas en sus derechos,
los que son víctimas de otras formas de opresión, la violencia, la pornografía, el tráfico y el uso de drogas, el terrorismo, el secuestro de personas y de otros muchos problemas acuciantes. Sí, ¿te dejo así? Estos vienen siendo aquellas personas que están asaltadas en el camino. Y nosotros, bueno, debemos ir pensando, bueno, ¿cuál es la actitud que yo tomo? Porque en cuántas ocasiones yo he sido enfermo, en cuántas ocasiones, fíjense por cómo empiezan nuestros obispos, nos interpelan todos nuestros hermanos, especialmente en los pecadores. La pregunta aquí, díganme quién no es pecador. Difícilmente vamos a levantar a alguien la mano, ¿verdad? Bueno, a lo mejor me equivoco, pero todos somos pecadores, todos somos enfermos de una u otra manera, todos tenemos soledad, digo, así como como te ves, me vi, y como me ves, te verás, dice el viejo adagio, ¿no? Todos vamos para ser ancianos. ¿Cuántos niños, en apariencia, fíjense, vámonos de digamos, lo bueno a lo malo? ¿Cuántos niños que en apariencia tienen mamá, tienen papá, no tienen ninguna carestía económica, son niños abandonados? Muchísimos. No se diga ahora los que realmente no tienen papá, mamá y tienen carestía económica. ¿Cuántas personas estamos viviendo injusticias en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras colonias, en todos los lugares? ¿Cuántas veces hemos sido marginados? ¿Cuántas veces hemos tenido pobreza y no nada más económica, sino de todas las maneras? ¿Cuántas veces hemos estado en alguna de estas situaciones? Hemos sido desempleados, no eh, hemos tenido una mano por delante y otra mano por detrás para salir. ¿Cuántas de ustedes, mujeres que están escuchando, realmente han sido desconocidas o despreciadas en sus derechos? ¿En cuántas ocasiones? O sea, ese es el contexto que nos interpela hoy. Este es un llamado que nos hacían ya nuestros obispos latinoamericanos desde hace ya bastante tiempo. Si no me equivoco, es como por los 70, por ahí. El dato si no lo tengo preciso. Eh, pero esta es nuestra realidad. ¿Y qué necesitamos para poder salir adelante de esto? Pues necesitamos buenos samaritanos, nuevos buenos samaritanos, aquellas personas dispuestas a empeñar su vida, a empeñar sus recursos, a empeñar lo que tienen. ¿Para qué? Para sacarnos de esta situación de pobreza, para sacarnos de esta situación de injusticia, para sacarnos de esta situación de miseria. Claro está, la participación política siempre va a ser, lo dice mucho el Papa Francisco, lo enfatiza muchísimo, es la máxima expresión de caridad, y por lo tanto va a ser una de las maneras más eficaces para poder contrarrestar todas estas apremiantes injusticias que hacen que el hombre viva en una mendicidad tremenda. Pero esta es nuestra realidad. Y cada vez que veamos a una persona que está padeciendo alguna de estas circunstancias o que yo mismo las estoy viviendo, pues entonces yo soy una persona que está herida en medio del camino. Y la pregunta es, ¿quién va a pasar? ¿Quién va a estar? ¿Quién me va a socorrer? ¿Quién me va a ayudar? Desde nuestra fe sabemos que no estamos solos y el Señor siempre nos acompaña. Esta parábola es la respuesta de Jesús ante la confrontación con sectores de la sociedad de su tiempo, que en la búsqueda legítima de comprender a Dios se olvidaban de la existencia de su prójimo, pues justificaban su indiferencia ante la necesidad y el dolor del otro, con la observancia de la ley. A lo mejor, bueno, híjole, me voy a atrever a decirlo. Va a ser un poquito ríspido tal vez esto, pero es parte de la misma reflexión, incluso que en este momento me está me está dando el Espíritu Santo, digámoslo así, a través de esta lectura del Evangelio, ¿verdad? Este, en estas situaciones concretas, fíjense bien, nos dice esta cita, es la confrontación con sectores de la sociedad en la búsqueda legítima de comprender a Dios. O sea, hace de yo ser santo, de yo salvarme, de yo poder estar bien, de yo no tener ningún problema con el otro, de una cultura sumamente individualista, del yo, primero yo, después yo, al último yo, y si me queda tiempo yo también,
olvidándome de los demás. Y por ejemplo, ahorita vemos en muchos sectores de católicos una discrepancia, es más, yo podríamos decir incluso una guerra silenciosa, pero al final de cuentas es guerra por el estilo en el que se está dando, en donde no votes, en donde si tú votas por alguna de estas personas te vas a ir al infierno, te vas a condenar, vas a estar mal, más vale esto, más vale aquello, bla, 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 bla. Y es mejor ir a anular la boleta o es mejor poner el nombre de otra persona aunque sabemos que no va a ganar. Y así lo dicen directamente, ¿eh? Así lo he escuchado de distintas personas. Aunque sabemos que no va a ganar, es mejor y así yo me quedo con mi conciencia tranquila. Bien, si tú sabes, si tú eres consciente, si te has puesto a pensar, a analizar las distintas plataformas, los distintos programas políticos de los distintos candidatos, de las distintas coaliciones, de las alianzas, de los partidos políticos que están jugando hoy en día frente a las elecciones, si tú conscientemente te das cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, porque todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas y tienen cosas malísimas, o sea que no podemos permitir, indiscutiblemente. Este, es muy fácil tomar una decisión si tienes una conciencia recta y has visto, sabes lo que conlleva tu responsabilidad como cristiano, es muy sencillo tomar una decisión. Y la decisión es en este sentido, o sea, en una responsabilidad social, en una responsabilidad de ver por los demás. ¿Qué gano yo votando? ¿Qué gano yo eligiendo por algo, por alguien que no me va a representar o que es contrario totalmente a los principios, valores que yo busco como católico? Al contrario, le estoy dando más posibilidades. ¿Por qué? Porque en un acto muy fariseico de quererme salvar, de querer estar bien, pues permito que las personas que no me, que son todavía, representan un mal mayor, puedan ganar y puedan gobernar. Y es ahí donde entra el principio del mal menor, que incluso no está inventado por nadie. Ese es un principio que acuñó Santo Tomás de Aquino, que está ahí presente. Y ante la imposibilidad de tener el bien mayor, el bien absoluto, el bien por el bien, siempre tenemos que optar por el bien, perdón, por el mal menor. Siempre, siempre tenemos que optar por ese mal menor. Por eso esa es una decisión incluso social. ¿Por qué? Porque entonces ya aquí no estoy justificando mi diferencia ante la necesidad y el dolor del otro, nada más por estar bien con la observancia de la ley. Eh, Insisto, la situación en la que nos encontramos viviendo hoy en día es complicada, es muy, muy complicada, y necesita una decisión coherente, ciertamente, aunque pareciera que no lo es por lo que estoy diciendo. Necesitamos una decisión coherente, una decisión muy, muy, muy activa, muy fuerte y muy decidida. Y esta decisión es optar por una de las tres opciones que existen, nada más. Porque hacer cualquier otra opción, simple y sencillamente, es no hacer absolutamente nada. No cuenta. Esa es la realidad. No cuenta. Y así como en este caso tenemos esta circunstancia, pues bueno, se nos va a presentar en muchísimos casos. ¿Cuántas veces vamos a dar la espalda? ¿Cuántas veces por estar bien no voy a voltear a ver a mi prójimo? ¿Por qué? Híjole, es que prefiero salvarme yo. Nos dice Fratelli Tutti, número uno, todos tenemos algo de heridos, algo de salteadores y algo de los que pasan de largo y también algo del buen samaritano. Y esta es la reflexión del Papa Francisco, ¿no? Y es hermoso reconocernos, ciertamente, cuántas veces he sido esa persona, porque normalmente hablamos de los sacerdotes, hablamos del herido y hablamos del buen samaritano, y se nos olvida también los salteadores, se nos olvida los bandidos. ¿Cuántas veces hemos nosotros sido esos bandidos? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que por nuestra actitud, por nuestra envidia, por nuestro egoísmo, por nuestros intereses muy personales, si tú quieres, hemos hecho daño a nuestro prójimo?
pero también por lo mismo, cuántas veces por tal de no salir raspado, prefiero no hacer nada, quedarme callado o hacer lo mínimo. ¿Y cuál es la actitud del buen samaritano? El buen samaritano no hace lo mínimo, hace lo que puede y lo que tiene a su disposición, da todo lo de sí, carga a la persona. No sabemos cuánto tiempo bueno, pensándolo en una historia lineal, no sabemos cuánto tiempo hubiera llevado caminando, si estuviera cansado, si llevaba lo justo de dinero nada más, pero o lo justo de alimentos, pero ¿qué es lo que hace? Se baja, trepa al herido, primero lo cura, le da el vino que tiene, lo cura, lo sana, lo trepa, lo lleva al hospedaje, paga por él y todavía se compromete a que si es necesario dar más por esta persona. Y esta es la actitud que nosotros debemos de tener. Número dos, el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. No todo el que diga Señor, Señor será salvado. Y esta es una realidad. La boca está llena de buenas de buenas intenciones y de buenas intenciones está lleno el infierno, pero de acciones no. Esa es la gran diferencia. No nada más se trata de estarme dando golpes de pecho en la iglesia para que me vean con el rosario en la mano, que digan, wow, qué catolicazo es esta persona. Híjole, no, yo quiero ser como él, ya es un santo, ya es una santa en vida, qué maravilla. Pues no, es una parte de nuestra oración y nuestra vida en gracia fundamental y es pilar de nuestra vida, pero no lo es todo. Para poder realmente adorar y vivir como a Dios le agrada, es llevando esto en todos los aspectos, en todos los rincones de nuestra vida, día a día, con todas las personas con las que convivimos día a día, que se note en mi boca, en mi hablar, dice San Agustín, la boca está llena de lo que sale del corazón, ¿verdad? O el corazón habla, no, la boca habla de lo que está lleno el corazón, corrijo. O sea, que realmente mi boca sea un reflejo del amor a Dios, que mis actos sean un reflejo del amor a Dios, que mis pensamientos sean un reflejo del amor de Dios, que ese reflejo sean acciones concretas que den dignidad a todas las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque mis ojos, que son un reflejo del amor de Dios, ven en el otro a al Hijo de Dios que Dios creó con amor y que quiere que se salve. Por eso el buen samaritano se detuvo porque ese hombre vio en aquella persona que estaba herida al mismo Dios. Y es lo que tenemos que hacer, ver en todos al mismo Dios. Otro de los grandes errores que cometemos y que como católicos no lo debemos de hacer, y tristemente caemos mucho en esto, es satanizar a los que están en contra de nosotros. Es que el fulano, el candidato, la candidata, los que están, se van a ir al infierno. No, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Dios se hará cargo en su momento de esto, pero siguen siendo hijos de Dios. Y sigue Dios rogando, pidiendo, suplicándonos a nosotros que volteemos a ver a todas las personas, a todas. Todo el hombre, todas las personas, lo vamos a ver, si no me equivoco, en la siguiente diapositiva. Dice el Papa Pablo VI, que volteemos a ver a todos indistintamente de quiénes sean, que volteemos a ver al salteador. No sé si han tenido la oportunidad de ver la serie de Chosen, se la recomiendo, es maravillosa. Cuando aparece la parábola del buen samaritano, en la serie lo toman no como la parábola, sino que Jesús conoce el testimonio de una persona y a través de ese testimonio sabe mejor dicho, da a conocer la enseñanza, ¿verdad? El punto está que el salteador es el que conoce a Jesús en Samaria, de hecho, y el ladrón le cuenta, pues, que él no era ladrón, que él, pues, era campesino, que les había ido muy, muy mal, que estaba desesperado, que no tenía con qué alimentar a su familia, que no sabía qué más hacer, se juntó con otros amigos, se les hizo fácil, fueron, asaltaron, pero pues todo les salió mal, ¿no? Y nos olvidamos de ver la vida de las otras personas. Esto también es dimensión social de la fe en Cristo. Tres, las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza, el miedo o la impotencia. Gane quien gane este de 2 de junio, gane quien gane, es una oportunidad
para formar realmente ciudadanos. Y es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos en este momento escuchando estas charlas, todos los, todos los mexicanos que hemos estado de una u otra manera formándonos en participación cívica, ciudadana, con los nombres de los talleres que tú quieras, gustes y mandes. Tenemos en este momento esta oportunidad de crecer. Porque, ok, van a pasar estas elecciones, ganó el candidato que quería, felicidades, perdió el candidato que quería y ganó el que no quería, pues felicidades también, o sea, al final de cuentas vamos a tener un gobernante y va a ser nuestro gobernante, nos guste o no nos guste. Entonces no debemos de quedarnos ahí, sino ver esta oportunidad de decir, bueno, sería más fácil trabajar con un gobernante que nos agrade. Pues sí, claro, pero si está el que no nos agrada, pues qué bueno también porque nos va a capacitar para hacer las cosas que necesitamos hacer, pero tenemos que hacerlas reales, ya sin miedo, sin tristeza, dejando la impotencia a un lado, atreviéndonos a ser realmente otros Cristos. Alejandro Magno logró conquistar todo lo que logró conquistar en su momento porque su mamá desde el momento en el que estaba chiquito le dijo que él era hijo de Zeus. Y él toda su vida se creyó que era hijo de Zeus y eso le daba la fortaleza y la capacidad para poder haber emprendido la hazaña más grande de la historia hasta ese momento en cuestión de conquistas. Si eso pudo hacer Alejandro Magno sabiéndose hijo de Dios, cuando sabemos que Zeus no es el Dios, nosotros que sí somos auténticamente hijos de Dios por nuestro bautismo que nos capacita como sacerdotes, profetas y reyes, ¿por qué tenemos miedo? Esa es la mayor incongruencia de nosotros los católicos. Los salteadores tienen como aliados a todos aquellos que pasan de largo y no dicen nada. Tan salteador es el que hizo el crimen como el sacerdote y como el levita. Solo importa evitar problemas, pasan de lado, no les interesa lo que pase con el otro, si un hermano muere incluso por su culpa. Al final de cuentas, me lavo las manos como Pilatos y se acabó el problema. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Y este es el llamado que nos hace el Papa Francisco, y ya tiene tiempo que nos lo ha hecho, y no hemos hecho caso. Por eso les decía, el ser como el buen samaritano es voltear a ver a todo ser humano con su dignidad natural como Dios la quiso. En otras palabras, lo traducimos, es voltear a ver a toda persona que tenga enfrente el rostro de Jesús. ¿Cómo me portaría yo si tuviera a Jesús en este preciso momento enfrente de mí? Anduviera en la calle y me lo topara en el centro comercial. ¿Cómo me comportaría? A lo mejor me pondría como una chiquilla, un chiquillo viendo a su futbolista o a su cantante favorito, todo histérico, todo emocionado, todo alegre, no sabría qué decirle, me le aventaría a los brazos. ¿Qué haría realmente? Si Jesús me pidiera en ese momento cualquier cosa, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Tal vez sí. ¿Por qué no estamos dispuestos a ver en este caso en cualquier persona que me topo día a día, empezando desde el espejo en las mañanas o en las tardes en tu casa, ver ese reflejo que está en el espejo que eres tú, a abrazarte, a quererte, a acompañarte, sabiendo que tú eres un reflejo de Cristo? Voltear a ver a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus suegros, a las personas con las que convives cotidianamente en tu hogar, volteando a ver a aquellas personas con las que trabajas todos los días, incluso con la que más gorda te cae, ¿no? Dice el Señor en el Sermón de la Montaña, ¿qué caso tiene que ames a los que te aman? Ama también a los que no te aman. Es ahí donde se ama realmente, donde está el verdadero amor. Y el amor exige sí o sí una acción. ¿Qué nos dice? Nos revela el sentido de nuestra vida por la práctica del amor. Dejaremos que el Señor con su Espíritu, que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, cambie nuestro corazón y nuestras estructuras para hacer que por nuestras acciones surja un México nuevo. El buen samaritano, nos dice el Papa Francisco, es una auténtica pedagogía de solidaridad, es ponerme con el otro. Es un verdadero camino de realización personal. Literal, es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Ser católico es un estilo de vida, cuya meta se llama santidad.
y para llegar a ser santo hay que amar. Dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿hasta cuándo? Hasta el extremo, hasta que duela. Hasta el momento en el que ames y te esté doliendo, es el momento en el que realmente estás amando. Si no, no lo estás haciendo. Y si te está doliendo, por eso es una invitación a dar la vida por los demás. Nos dice el Señor, nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Quién es mi amigo? Decía el Señor también cuando, Señor, tu madre y tus discípulos, no, tus parientes te están buscando, ¿no? ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis parientes? Sino los que están aquí conmigo. Pues eso es dar la vida por todos los que tenemos al lado. La caridad, el mandamiento que identifica al discípulo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a amar. Y el amar es tripartita. Dios, mi prójimo y yo. Yo, mi prójimo y Dios. No puede ser nada más el ámate primero a ti, porque nadie puede dar lo que no tiene. Ciertamente, nadie puede dar lo que no tiene. Hay que pedirle a Dios que nos llene de amor para que nosotros podamos corresponder ese amor. Pero tengo que amarme a mí, tengo que amar a mi prójimo, porque a mi prójimo lo voy a amar en la medida en la que me esté amando a mí. Y si en mi prójimo veo el rostro de Dios y ese rostro de Dios lo veo también en mí, por lo tanto tengo que amar a Dios, digámoslo de alguna manera. Siendo esto así, debemos de tener un impulso natural y sobrenatural a trabajar siempre decididamente por el bien de los demás. Nos dice arribita de nuestro Señor Jesucristo, nos hace ver que nuestros ojos y manos son las de Dios en la historia. Dios no está presente físicamente en este momento de la historia aquí, pero está presente con tus manos y con tus ojos, con tus pies, porque todos nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo. Nos impulsa a hacernos presentes de manera eficaz en las necesidades de nuestros hermanos. Hay mm, pues una historia, ¿no? Digamos lo que cuentan en los retiros que me gustó mucho. Y dice, había una viejita que era bien católica, de esas rodillas sangrantes, mochita, mochita, mochita la viejita, pero una viejita muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y siempre andaba pidiendo limosnita y andaba pidiendo ayuda para salir adelante. Entonces unos chicos maldosos, muy, muy maldosos, dijeron, vamos a hacer una broma a la viejita, ¿verdad? Vamos a comprarle una despensa, vamos a la casa, tocamos la puerta y cuando salga la viejita le decimos, hola, buenas tardes, señora. El diablo le manda esta despensa. Y dicho y hecho, lo hacen así, pues era como para asustarla, ¿no? Y llega la viejita, perdón, llegan los chicos, tocan la puerta de la casa, sale la señora y le dicen, buenas tardes, el diablo le manda esto, para que esté bien. Y dice la viejita, bendito sea Dios, porque cuando Dios manda, el diablo obedece. Y ciertamente, no, o sea, sin querer, dice el Papa Juan Pablo II, de un mal saca siempre un bien mayor. ¿Y qué es lo que sucede? De sí o sí, nosotros somos ese reflejo de Dios cuando tendemos la mano hacia nuestros hermanos. Me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que cada uno de ustedes tiene experiencias tremendas en sus vidas en las que les han llegado a decir de una u otra manera que tú, te hablo a ti en cada uno así de manera personal, que tú has sido la respuesta de Dios que tanto había esperado una persona para un momento concreto. Y eso nada más es el testimonio de que realmente Dios actúa por medio de nosotros. No lo dudemos. Nos llama a no conformarnos con la ayuda eventual, pasajera y sin compromiso. Eso de dar bequitas a lo diestra y siniestra, que no es nuevo, no es de este sexenio, es de todo el sistema político mexicano. Eh, Porque esto se llama asistencialismo y el asistencialismo hace más inútil al inútil. Más bien, tiene que invitarnos a asumir la rehabilitación de quienes no pueden valerse por sí mismos. Es invitar a la persona a ser responsable de sí misma, levantarse y una vez que pueda ser responsable de sí misma, pueda ayudar a los demás a que sean responsables. La solidaridad es una exigencia universal, más allá de nuestras creencias. No importa si eres católico, si eres musulmán, si eres ortodoxo, si eres ateo, si eres satánico, no importa. Todos compartimos la misma casa y el mismo destino si no hacemos algo para contrarrestar lo que está mal en el mundo. Es un punto de encuentro. Perdón por la falta de ortografía.
Nos enseña a imitar, ahí sí no alcanzo a ver, me tapa la barra. Permíteme un momentito. Ok. Nos enseña a imitar a Jesús haciéndonos prójimos de todos, especialmente de los más necesitados. ¿Quién es el más necesitado? Normalmente pensamos que el que está en la calle pidiendo limosna, y en muchas ocasiones sí, pero en muchas ocasiones a veces ellos, uno está más necesitado que ellos, ya sobre todo cuando lo llevan como plan de vida, ¿no? O plan de negocio. Pero los más necesitados son a veces las personas que están en los hospitales, los que están enfermos, los que están solos, lo que veíamos en un principio, ¿no? Incluso nosotros hemos sido de los más necesitados. ¿Cuántas veces y cuántas veces hemos clamado a Dios que nos hable, que esté, que nos vea? Y se aparece un amigo, se aparece un hermano, es más, se aparece una persona en la calle, te da una sonrisa o te dice un Dios te bendiga o que tengas un excelente día. Tú ni conoces a esa persona y ya te cambió completamente tu vida. Desde ahí estamos imitando a Jesús y ahí es donde volvemos a confirmar que somos instrumentos del Señor. La actitud básica es el amor misericordioso y la vivencia religiosa sin misericordia está vacía. Misericordia, miserere, cordia, corazón, tener compasión desde el corazón, compasión, con compañía, estar con el otro, acompañando al otro. Llama a la compasión evangélica a no quedarnos viendo las necesidades y pasando de largo, sino a sentirlas y a vivirlas como propias. Ser empáticos. ¿Cómo puedo transformar la realidad del que está sufriendo? Porque ahorita yo no estoy sufriendo, bendito sea Dios, de eso, pero el día de mañana no sé si vaya a estar sufriendo de eso. O yo no quiero que mis hijos y mi descendencia sufra de estas circunstancias. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Asumir mi responsabilidad. Al decirnos, anda y haz tú lo mismo, nos hace caer en la cuenta de que hacernos prójimos es literal el mandamiento de la vida cristiana. Y es un mandamiento de la iglesia que no podemos dejar pasar. No podemos hacernos de la vista gorda. El servicio que hoy la iglesia, y esto lo dice, puede prestar al mundo está en relación con su naturaleza. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Gaudium et Spes. Es la persona del hombre la que hay que salvar, la sociedad humana la que hay que renovar. En el centro de la preocupación de la iglesia está el hombre. Ahí está la clave. Esto nos lo dicen los padres conciliares del Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. En el centro de la preocupación de la iglesia está el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. ¿Eres católico? ¿Eres un católico comprometido? Estás bautizado, empezando, estás bautizado, eres iglesia, eres piedra viva del Espíritu Santo, ya eres iglesia. Ahora, estás bautizado y eres un católico comprometido, pues entonces tu compromiso debe de estar enfocado en esto, en todo el hombre, todo completito, cuerpo, alma, corazón, conciencia, inteligencia y voluntad. El hombre es el camino de la iglesia. Si no hay hombres a quien salvar, no es porque nosotros los salvemos o lo salven los sacerdotes, lo salva Cristo por medio de los sacerdotes y de nosotros. Si no hay hombre a quien haya que salvar, pues no hay iglesia, así de sencillo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de esa misericordia, de ese amor de Dios para ser salvados. ¿Y dónde vamos a ejercer esto? En la sociedad. ¿Y dónde debemos de trabajar? En la sociedad, en cada uno de los ambientes, de los tópicos en donde nos desarrollamos, no solamente en las iglesias de piedra. Recordemos esa enseñanza maravillosa del cuerpo místico de Cristo de San Pablo, que nos dice, Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los demás somos los miembros. ¿Y a dónde tiene que ir la iglesia? Esta iglesia mística a todos los lugares, a todos los rincones de la tierra, donde no pueda penetrar el sacerdote, donde no pueda penetrar la religiosa. ¿Por qué? Porque lo tienen prohibido legalmente incluso, en donde nosotros sí podemos llegar, entrar y permear en el Evangelio. En México los cristianos estamos llamados a ser los nuevos samaritanos que superan la tentación de pasar de largo, que van más allá de elaborar bellas teorías sobre el pobre. Es muy fácil perdernos haciendo teorías, que saben superar las distancias que los separan de otros cuando se trata de servir.
no importa quiénes sean, no importa si eres el presidente de la República o eres un barrendero de la colonia, de la cuadra. Todos, absolutamente todos, son igual de importantes para Dios. Y si para Dios todos son igual de importantes, pues para nosotros también deben de ser igual de importantes. Eso es superar esas diferencias, esas distancias y ponernos al servicio, porque tan útil es lo que hace una persona que atiende un hogar, una casa, porque dignifica de una manera extraordinaria el hogar, como aquella persona que está, digamos, el presidente de la República, en este caso nuestro presidente, en el lugar en el que se encuentra, que reconocen, continúa la lectura, que antes que la norma está la persona humana y que celebran en el culto la vida defendida y el amor activo que viene de la experiencia de la misericordia y la generosidad, que nos implica una acción comprometida y una actitud dispuesta siempre a dar de más. No es nada más a dar lo que tengo, es a dar de más. En este caso es como la parábola de la viejita. ¿Quién dio más? ¿La viejita que tenía su única monedita o la otra persona que dio lo que le sobraba? No se trata ni de dar lo que te sobra ni de dar lo que tienes. Se trata de dar todo, absolutamente todo. Es como decíamos, no sé si la vez pasada lo mencionábamos, es que hay que dejar que nosotros tenemos que dar nuestro 1% para que el Señor haga el resto. Pues, a ver, sí, el 1% de nosotros en comparación de Dios va, pero el 1% de nosotros en esta vida común es más del 100%. O sea, sí, el Señor pondrá el 99, estoy de acuerdo, pero ese 1% para ti, para mí, en la vida real de pie de todos los días, es más del 100%. Siempre tenemos que dar de más. ¿Quién nos dice esto? Nos lo dice el directorio de la Pastoral Social en el numeral 198. Necesitamos ser los nuevos samaritanos y celebrar la vida, el amor, ex- compartir esta experiencia del amor y de la vida, de la misericordia y la generosidad que Dios ha tenido para contigo, que ha tenido para conmigo. Cuando nos pasa algo hermoso, algo bueno, algo bello, ¿qué hacemos? Buscamos fiesta y vamos y se lo compartimos a los demás, porque queremos que los demás sean felices como yo soy feliz. No sé, ahí está el ejemplo del compromiso, ¿no? Hay un compromiso en donde, wow, qué emoción, y luego que todo el mundo se entere de que estoy comprometido, porque es algo hermoso y quiero hacérselo saber a los demás. Bueno, ¿y nuestra fe en Cristo no implica también esa misma emoción y esa misma alegría de salir y compartir esa misericordia, esa generosidad que Dios tiene para conmigo y que tiene para contigo y que tiene para con todos? Por eso la fe en Cristo no solo implica una relación personal con Dios, sino también es un compromiso activo con los demás, con la sociedad en general. La fe en Cristo inspira la acción social, promueve la justicia y transforma comunidades enteras. Esta es la dimensión social de la fe en Cristo. Si creo yo realmente en el Señor, tengo que seguir el ejemplo que Jesús me ha dado. ¿Por qué? Porque los evangelios vemos a Jesús predicando el amor, la compasión a los necesitados, la inclusión a los marginados. Ejemplos como el buen samaritano nos muestran esta fe que va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones concretas de amor y de servicio. Sanaba a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, resucitó, bueno, revivía en este caso a la hija a Lázaro y a la hija de Jairo, este, daba de comer, daba de beber, liberaba a los endemoniados. ¿Qué hacía Cristo? Veía siempre por el prójimo, siempre, siempre, siempre. Y hay un pedacito, no me acuerdo la cita, que es maravilloso y dice, si ustedes creen y tienen fe, harán cosas mayores que las que yo he hecho, milagros mayores que los que he hecho. Y es palabra de Dios. O sea, no es invención de ningún predicador, de ningún padrecito, de ningún obispo, de ningún papa, es palabra de Dios. Si ustedes creen, si realmente tienen fe y ustedes creen, podrán hacer incluso cosas mayores de las que yo he hecho. ¿Por qué no nos la creemos? Cristo vino a este mundo a transformar una realidad concreta y la transformó de ese momento hasta el momento de la parucía. ¿Cuándo será eso? ¿Quién sabe? Pero el Evangelio del amor
que Cristo nos dio es un evangelio testimoniado. Por eso a la iglesia primitiva se les reconocía bien fácil y el éxito de la evangelización no era el tanto que hablaran y que salieran a predicar, era el testimonio que daban. Y en Hechos de los Apóstoles ahí narra, ¿no? Miren cómo se aman, o sea, lo que convencía a los romanos, lo que convencía a los paganos, lo que los dejaba con la boca abierta era ver cómo se amaban los cristianos y cómo amaban a los demás. México tenemos el ejemplo, en la región Bajío, no se diga, muy rica en esta historia de la cristiada. El mira cómo se aman, es yo doy mi vida por ti, por tu salvación. Aquellos sacerdotes, aquellos mártires de la guerra cristera, que literal ofrecían su vida por aquellas personas que iban que en apariencia, porque ahí la redención llegaba inmediatamente, ¿verdad? Eh, los iban a ejecutar y ¿qué hacían ellos? Se los arrebataban al demonio. Yo ofrezco mi vida para que tú te conviertas y te salves. Y hay un montón de testimonios de los verdugos, de las personas que los ejecutaron y cómo se fueron convirtiendo. La iglesia, por lo tanto, es una comunidad de fe. La iglesia, como cuerpo de Cristo, desempeña un papel crucial en la promoción de la justicia social y la solidaridad. Para muchas circunstancias y situaciones que pasan en la vida ordinaria en el mundo actual, el mundo, a pesar de ser secular, espera que la iglesia tenga un pronunciamiento. Ante muchas circunstancias y situaciones de desastres naturales, los primeros que reaccionan y habilitan espacios y comedores y andan viendo cómo solucionar el problema, problemas sociales, son las parroquias, son los sacerdotes, es la comunidad eclesial, es la iglesia. La iglesia es la institución, si lo vemos como institución civil, como AC, más grande del mundo, con más asociaciones civiles que podemos encontrar. Las universidades, los hospitales, los orfanatos, los asilos, los leprosarios, y podemos seguir mencionando, mencionando y mencionando y mencionando más instituciones de beneficencia social que en apariencia son grandes logros de la modernidad y de la humanidad. Y digo en apariencia porque se ha quitado o se ha tratado de tapar mucho la historia de cada uno de estos tipos de instituciones. Son fundados por la iglesia. A lo largo de la historia hemos visto cómo las comunidades cristianas han liderado movimientos sociales, estableciendo instituciones de caridad y abogando por los derechos humanos. La iglesia es un faro de esperanza y un agente de cambio en el mundo necesitado. Sin embargo, toda esta riqueza de la iglesia, toda esta historia de la iglesia se nos ha olvidado realmente a muchos de nosotros y hemos pasado de largo y no recordamos y no tenemos presente de que tenemos un testimonio grandísimo y nos hemos enfriado principalmente como laicos. Los laicos nos hemos enfriado y hemos sido demasiado pasivos en la construcción del reino de Dios. Por eso la ética cristiana exige compromiso. O sea, esta ética nos llama a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, la justicia, el paz y el amor. Esto implica no solo evitar el mal, sino también hacer el bien y trabajar por la transformación de las estructuras injustas. La fe en Cristo nos impulsa a ser agentes de cambio en un mundo herido, a levantar la voz contra la opresión y a trabajar por la reconciliación y la unidad. Indistintamente, insisto, o sea, si a mí me preguntan en lo particular, ninguno de los tres candidatos me gusta, pero sé cuál es la opción menos peor, válgame la expresión, ¿verdad? O el mal menor. Y por esa opción, pues hay que optar. En mi caso, muy particular. Pero indistintamente de todo esto, es ponernos a trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor este mal menor tiene cuestiones como, por ejemplo, iniciativas, o no iniciativas, tiene o se sabe que está a favor del aborto, ¿no? Y es algo que yo nunca voy a estar de acuerdo. Esto está bien. Pero con el trabajo que nosotros hagamos podemos contrarrestar, podemos levantar la voz contra esta opresión y trabajar por la reconciliación y la unidad. O sea, es ponernos sí o sí a trabajar. Lo mencionaba hace ratito con nuestra moderadora. No se trata nada más de tapar el pozo cuando el niño se está ahogando.
Se trata de transformar toda la estructura para que realmente no se nos vaya a ahogar ningún niño. Hay que evitar que se ahoguen, no taparlo hasta que se ahoguen. ¿Cómo hacemos esta dimensión? Bueno, a través de los valores sociales. El principal es la caridad, que es la ley de las leyes, es el mandato de Jesús, ámense como yo los amo, es el criterio máximo de la ética social, es la dimensión social de la fe en Cristo, en pocas palabras. Ha de ser la caridad como tiene que ser superior a la limosna, no nada más limitarnos a dar limosnita de 5, ya di 5 pesitos, ya di 10 pesitos, bueno, soy súper generoso, di 100 pesos. Pues qué bueno, ahora da la limosna más importante, tu tiempo. El recurso más caro que tenemos y más valioso que tenemos cada uno de nosotros se llama tiempo. Da tu tiempo. Preocupación constante por el bien del prójimo, sí o sí. Si no hay una preocupación constante por los demás, entonces no hay caridad. ¿Cómo se ve? De forma individual, organizada y educadora. Individual, claro, o sea, lo que yo aporto, la caridad que yo hago de manera organizada, cuando me coordino con mi familia, con mi comunidad, educadora, cuando estas acciones se educan, pero también cuando evangelizo, porque la evangelización es educación. Por lo tanto, la caridad bien desarrollada va a expresar la libertad, que es el don más grande, más importante que tenemos, y que es una condición de paz. Si no hay libertad, es imposible que haya paz. Es lo que nos hace diferente a todos los demás seres que existen sobre la tierra. La libertad y la inteligencia, que van de la mano, ¿no? La caridad busca siempre la verdad, comparte las exigencias y responsabilidades, vivir la coherencia y exige, por lo tanto, la justicia social. Primera vía de caridad, bueno, dar al ser humano y a Dios lo que le corresponde, pide transformar estructuras y conciencias. Entonces, en pocas palabras, la caridad exige que nos pongamos a trabajar por la comunidad que Dios nos exige que tengamos. Una comunidad en donde Él impere. La paz es fruto de la justicia y la caridad, en pocas palabras. La misión apostólica que el Señor nos ha confiado comienza con el anuncio de la paz. Cuando entren a una casa, digan primero, la paz esté con ustedes o paz en esta casa. Está tomado que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Y la paz, el otro nombre de la paz se llama desarrollo integral. Queremos tener una auténtica comunidad humana, necesitamos buscar fundar la paz. Y para que se funde la paz, necesitamos trabajar con la caridad, con el amor. ¿Para qué? Bueno, si yo trabajo en caridad, si yo trabajo en amor, estoy viendo el bien, estoy amando a mi prójimo, me estoy amando a mí, estoy amando a Dios. Y entonces podemos decir que va a haber un desarrollo integral. El crecimiento de una nación es un proceso prolongado, no es de ya y nunca acabado, con luces y sombras. No vamos a lograr un cambio social de la noche a la mañana, eso es imposible, no sucede. Vean, el Señor vino hace 2000 años y nos anunció el Evangelio del amor y díganme si hoy en día la humanidad se está amando, o sea, seguimos en este proceso prolongado, bastante prolongado. El Señor nos compró la libertad a precio de su sangre y seguimos nosotros en esa lucha por no perder esa libertad a precio de nuestro pecado, ¿verdad? Los laicos hemos de desarrollar una identidad cívica a plenitud, liderazgo en los derechos de la iglesia, sobre todo actuar en pro de los intereses políticos y del bien común para construir un auténtico humanismo integral y solidario. Es participar, asumir nuestras responsabilidades cívicas, es asumir también nuestras responsabilidades ante Dios. Tenemos que tener liderazgo, sí, todos estamos llamados para ser líderes de distintas circunstancias, sí, todos tenemos un liderazgo, sí, y si no lo tenemos hay que desarrollarlo, sí, pero no todos tenemos la misma vocación, no todos podemos asumir los mismos cargos, no todos estamos llamados a lo mismo, pero todos somos líderes de una u otra manera. Tan sencillo como decir a lo mejor a un padre de familia, oiga, ¿usted es líder? Diga, no, yo no soy nada de líder, pues yo soy un peón, yo soy un albañil, yo soy un intendente.
Ah, y tiene familia, sí. ¿Y quién manda en su familia? ¿Quién es el que pone las reglas? Yo. Ah, entonces eres líder, indiscutiblemente. Va, entonces, pero tenemos que concientizarlo y ponerlo a trabajar. Un liderazgo también en los derechos de la iglesia, la defensa de la iglesia, porque la iglesia es madre y maestra y sus enseñanzas nos ayudan a ser más humanos todos los días. Y tenemos que defenderla también ante los ataques que vive todos los días, no quedarnos callados. Dejamos que pasen muchas cosas, muchas atrocidades, muchas herejías, muchas circunstancias y los católicos calladitos, calladitos, porque calladito me veo más bonito y estoy más a gusto. Actuar en pro de los intereses políticos y del bien común. Tengo que participar. Aquí es la clave, la participación es uno de los elementos de los principios rectores de la doctrina social de la Iglesia. Lógicamente, primero va a estar siempre la dignidad de la persona humana, pero partiendo de ahí, todos los demás principios llevan sí o sí participación. Nos dice el documento de Aparecida, nuestros obispos latinoamericanos nuevamente, por tratarse de un continente de bautizados, conviene colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. Dimensión social de la fe en Cristo. ¿A dónde tenemos que llevar la fe en Cristo? A la vida pública, cultural, económica y política. Y es muy fuerte esta declaración de los obispos. Y fíjense que está en el discurso inaugural en el número 4. Por tratarse de un continente de bautizados, deberíamos de tener en todos los órdenes, en todas las estructuras sociales, en todos los ámbitos, católicos comprometidos transformando las realidades temporales. Sin embargo, dice, conviene colmar la notable ausencia de líderes católicos, de fuerte personalidad, coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. ¿Qué necesitamos? Es meternos a participar. A pesar de los avances, todavía enfrentamos desafíos muy significativos. En nuestra sociedad hay pobreza, injusticia, discriminación, entre otros. Sin embargo, la fe en Cristo nos da la fortaleza y la esperanza para enfrentar estos desafíos con valentía y con determinación. Como comunidad de fe, podemos trabajar juntos para construir un mundo más justo, humano y compasivo para todos. Dentro de los principios, bueno, el Papa Francisco, no me acuerdo si lo había puesto aquí, déjenme ver rápidamente. No, no lo había puesto, no lo puse aquí. En Laudato Si, no, en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos habla de 4 principios que debemos de tomar en cuenta para elaborar cualquier acción. Número 1, el tiempo es superior al espacio. Es al que quiero abordar principalmente. A veces, bueno, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea, el todo es superior a las partes y la unidad, no me acuerdo cómo acaba, que son los 4 principios, pero me voy a centrar en el primero. Nos ponemos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y yo me imagino que todos ustedes de una u otra manera han tenido o han estado en apostolados desde X cantidad de años y han dejado su vida empeñada realmente empeñada y no demeritamos a el trabajo de absolutamente nadie, porque todos son muy valiosos. Y pareciera ser que no avanzamos, pareciera ser que estamos picando piedra y es una piedra tan, tan dura que no cede, no cede, no cede. Y en muchas ocasiones eso causa desesperanza, causa aflicción, causa, híjole, ganas de tirar la toalla y decir, pues es que pues no vale la pena, no avanzo, así como el dibujito del hombre estirando las ligas, no puedo avanzar, o sea, me siento atorado, me siento trabado, me siento inútil, me siento incompetente. Ponle los calificativos que tú quieras ponerle, que tú has vivido, que tú has experimentado. Pero
se nos olvida que el tiempo es superior al espacio y que la iglesia y Dios trabaja en procesos, no trabaja en proyectos. Nosotros vivimos la vida a partir de proyectos. Ok, voy a hacer mi proyecto, me voy a casar. Voy a hacer mi proyecto, vamos a tener hijos. Voy a hacer mi proyecto, voy a tener este empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Son proyectos de vida o plan de vida. Pero Dios trabaja en procesos, procesos de transformación y de conversión, y son procesos largos. Por eso no esperemos, incluso a veces es triste, ¿no? Decirlo, pero incluso podemos decir así, ¿no? Mm, no perder la esperanza y no perdernos, en la tristeza también de que no se vean frutos durante nuestra vida. Muchos de los santos, muchos de los santos, sus frutos lo vieron ya después de haber muerto y lo vieron desde el paraíso, lo vieron desde la eternidad. Pero mientras que estaban en este mundo eran una lucha constante, sin tregua, contra el mundo, el demonio y la carne, constante, 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 y parecía que no avanzaban, y retrocedían, y volvían a levantarse, y volvían a tumbarlos, y era una lucha y una lucha y una lucha, y realmente muchos santos, muchos santos, realmente lograron la obra que ellos emprendieron logró tener el impacto que tiene hasta la fecha, hasta después de su muerte. Imagínense, por ejemplo, un San Juan Bosco, teniendo, o sea, cómo San Juan Bosco le hubiera encantado tener la posibilidad de recursos materiales, económicos y humanos que en la actualidad tienen los salesianos, por ejemplo. Imagínenselo. Y en el momento en su vida, en esta tierra, cuando los fundó, ¿qué tenía? Nada, la misericordia de Dios. Entonces, no tengamos miedo, trabajemos siempre como una comunidad de fe, trabajemos siempre con Cristo por delante, saliendo a transformar las realidades temporales. La fe en Cristo no es solo una creencia, sino es un llamado a la acción, es un testimonio, es ser soldado, es ser guerrero, es no tener miedo, es asumir y llevar la cruz en el pecho con toda la confianza y con toda la fuerza, pero también con toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que ser responsables, o sea, hay que ser coherentes y no estar satanizando tampoco a todo mundo. Eso se llaman escrúpulos y los escrúpulos son muy malos. Las iniciativas transformadoras de la sociedad se organizan, atienden causas, consecuencias y promueven la justicia y la caridad. Entonces necesitamos una acción social eficaz y fecunda. Ok, ¿qué necesitamos para hacer todo esto? De todas estas iniciativas transformadoras, que es ir a la acción. Pues necesitamos conocimiento, o sea, necesitamos conocer la doctrina social de la Iglesia Católica, necesitamos conocer los derechos humanos, necesitamos conocer disciplinas sociales, disciplinas en cualquiera de las áreas en donde me voy a inmiscuir. Necesito ser un profesional, formar y formarse. Necesitamos una preparación adecuada en lo personal, pero también a la comunidad, lo que estamos haciendo en este momento. Necesitamos sí o sí actuar organizadamente, acciones inteligentes, intensas, corresponsables y valientes. Es unir esfuerzos con todos los que quieren trabajar por el bien común, con todos y cada una de las personas que quieran trabajar por el bien común. Pero es que no son de la iglesia, no importa. Es que son ateos, no importa. Es que son satánicos, cuídate poquito, pero no importa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si estás interesado realmente en trabajar por el bien común, estás interesado en trabajar por la humanidad. Y estar interesado en trabajar por la humanidad es estar dentro del espíritu de la dimensión social de la fe en Cristo, estar en la fe en Cristo, en el espíritu en fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. ¿Y con quién se juntaba? Con paganos, con publicanos y con pecadores. No se lo recriminaban a sus discípulos. Oye, ¿por qué tu maestro se junta con lo peorcito de la sociedad? Pues bueno, ya quisiera que nosotros nos viéramos sentados con igual, con lo que consideramos peorcito de la sociedad actualmente hablando, con los que están en la cárcel, con las prostitutas, con los enfermos, con etcétera, 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 con aquellas personas que necesitan esta acción social eficaz y fecunda, transformar las realidades temporales. Hombre, con que transformes la realidad de una persona y esa persona a partir de ahí encuentre la fe en Cristo, encuentre en tu vida el testimonio de Cristo,
ya con eso valió totalmente tu vida. ¿Por qué? Porque te has convertido en un buen samaritano. Entonces aquí es la pregunta de la parábola del buen samaritano. La pregunta es, ¿con quién te identificas tú? ¿Con quién te identificas tú en este preciso momento? Recordemos que somos todos de una u otra manera hemos sido todos los personajes, pero también pongámonos a pensar, ¿con quién me quiero identificar? Si ahorita me identifico con el samaritano, pues bueno, bendito sea Dios, o me identifico con el herido, qué bueno, asumamos nuestra responsabilidad y la consecuencia correspondiente por cada una de estas identificaciones que tenemos. Pero yo quiero ser un nuevo buen samaritano, como me dicen mis obispos mexicanos. Entonces, ¿qué te hace falta? Ponte a trabajar. Levántate y ponte a trabajar. Pero ya lo hago, pues ponte a trabajar más, confiando más en Dios. Es muy fácil decirlo, yo sé, es muy aventurado decirlo, yo lo sé, pero también se puede, porque creo, sin temor a equivocarme, que todos nosotros que estamos aquí escuchando en este preciso momento, lo hacemos de una u otra manera. ¿Qué tanto más te falta hacerlo? Bueno, eso le corresponde a cada quien. Por eso decía una de las diapositivas, no basta con dar limosna, no basta con dar lo que tenemos, basta con dar todo, absolutamente todo. En conclusión, para ir cerrando y terminando, la dimensión social de la fe en Cristo es una llamada a la acción, un compromiso con el bienestar de nuestros semejantes y la transformación de nuestras comunidades. Que nuestra fe no se limite a palabras, sino que se manifieste en obras de auténtico amor y testimonio de Cristo. Si mis acciones son este auténtico testimonio de amor en Cristo, entonces podré decir que realmente vivo mi fe como católico. La dimensión, mm, sí, la dimensión social de la fe en Cristo es vivir un auténtico catolicismo. Y vivir un auténtico catolicismo es ser inglés sin salida, como nos diría el Papa Francisco, de sí o sí. Y ser inglés sin salida es voltear a ver al prójimo, al necesitado, a mi hermano, al que necesita del amor de Cristo, que lo va a encontrar por medio de quién? De mi testimonio. Con esto termino y agradezco su participación. Le cedo la palabra a Estelita. Sí, muchísimas gracias. Muy buen tema. Tenemos algunos comentarios y, eh, pero antes de leer algún comentario, quería ver si alguien levante la mano para hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Hay alguien que guste participar? Sí, buenas noches, yo soy Inés y sí, bueno, a mí me gustaría que siguieran con estos temas porque son muy, muy importantes y bueno, en mi caso personal, mucho de lo que se estuvo hablando, este, yo así lo había pensado, pero a veces yo considero que estoy equivocada en muchos aspectos. Entonces, desde inicio, recuerdo que dijo el ponente que era, que había que hacer cuando mencionaba de que si encontrábamos a alguien en la calle, una persona, bueno, un ancianito y eso, había que ayudarlos y que inclusive hasta el saludo con esas personas, hay que dárselos una sonrisa, como dice, y pues aligera a uno los problemas. Pero luego, a veces, pues yo la verdad sí me atrevo, pero digo, yo estaría haciendo lo correcto o no. Entonces, todo esto a mí me hace para crecer. Entonces, sí, ojalá que los pudieran seguir haciendo este tipo pues sí, de reunión, pues para aprender más. Gracias. Sí. ¿Quieres contestar, Pablo? Pues principalmente es eso, o sea, volver al testimonio de Jesús. Siempre va a ser para crecer y en muchas ocasiones tú puedes dar una sonrisa y te pueden dar un gesto, un muy mal gesto de regreso, pero no importa, o sea, el hecho es de que tú hiciste el bien y tenemos que hacer el bien constantemente en todos los días de nuestra vida, indistintamente, y eso nos ayuda a crecer también en nuestra fe en el Señor. Mm, pues vean cómo le fue al Señor, o sea, él sanaba
Es más, muchos de los que estuvieron diciendo ahí en el pretorio, crucifíquenle, crucifíquenle, fueron de los mismos pacientes que él atendió en su momento, por ponerles un nombre, ¿no? A las personas que atendió de pacientes. Entonces, pues nosotros no podemos esperar menos, pero sí podemos dar más. Claro. Inés, y sí, pues hemos estado platicando con el Consejo Nacional de Laicos de la importancia de qué vamos a hacer después de las elecciones del 2024 y pues vamos a Sí, seguir con los cursos de formación. Con todo gusto les avisamos luego en coordinación con el Consejo Nacional de Laicos. Sí. ¿Alguien Sí, más que... muy bien, muchas yo, gracias. por favor, yo, María Luisa, María quisiera Luisa que, por Arrante? ejemplo, el maestro pues nos diera unos ejemplos de ser una iglesia en salida, por favor. Sí, unos Ok, ejemplos de iglesia es, en salida. Gracias. mira, ser iglesia en salida es, por ejemplo, puede ser desde tu propia comunidad. A nosotros acá como pastoral social, concretamente Dimensión Fe y Compromiso Social, ¿cómo buscamos ser iglesia en salida? Híjole, tenemos que buscar armar equipos de pastoral en las comunidades, en las parroquias. Es ir a esas comunidades ofreciéndoles algún taller, alguna actividad. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo son jornadas tanatológicas, que es lo que nos abre así como que el caminito. Se llaman emergencia ante el dolor, principalmente para aquellas personas que han tenido la pérdida de un ser querido a causa de la violencia, pero luego nos llevamos la sorpresa de que así lo publicitamos y nos llegan en proporciones casi iguales, porque incluso tenemos metodología de encuesta y todo, o sea, es parte del trabajo de titulación de la maestría, entonces lo tengo que tener metodológico, ¿verdad? Eh, es casi proporcional el número de las pérdidas por enfermedades, por el COVID, pues, etcétera, 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 pero son dolores que están muy presentes. Cuando tú sales y atiendes, buscas, das la mano, tienes la mano a otras personas y estas personas logran un proceso restaurativo, realmente de perdón, de reconciliación, que es algo muy liberador, este, también aparece en su corazón un deseo de participar. Y ese deseo de participar es yo quiero formar parte. Y eso, por ejemplo, como testimonio concreto, nos ha ayudado a generar lo que se llaman centros de escucha. ¿Para quiénes son las jornadas? ¿Para la iglesia nada más? Pues no, es para quien quiera ir. El centro de escucha, ¿para quiénes son? Para todas las personas que quieran ir, sean católicas o no sean católicas. Es para todos. Nos falta mucho, porque ser iglesia en salida es ir a las periferias. Y tristemente una de las primeras periferias que tenemos es nuestra propia parroquia, o sea, no la conocemos. Pero también es, por ejemplo, atreverte a organizar con tus vecinos, con tu grupo apostólico, si tienes un grupo apostólico, o con alguien así, alguna actividad de impacto social. Vamos a decir, vamos a rehabilitar el camellón principal de la calle por donde vivimos, ¿no? Y vamos a recoger la basura y a plantar arbolitos, vamos a dignificarlo e invitar a las personas que están ahí y que digan, pues oigan, les queremos ayudar. Ah, sí, claro, somos del coro fulano de tal. Ah, canijo, son de la iglesia. Es ser iglesia en salida también. Son ejemplos muy sencillos, pero la creatividad aquí es la clave, digamos, de alguna manera. Sí, gracias. Gracias. Mm. Sí. Bueno, aquí José Luis nos da un link donde recomienda, eh, no sé si es un documento o un documental sobre el tema sobre el tema que se está tratando de la dimensión social de la fe en Cristo. Y bueno, Agustín Barrientos dice que revisó una encuesta sobre la dimensión social de la fe que en el año 2014 hizo el INSAF, que es Investigación en Salud y Democracia. Y entonces que arrojó datos interesantes en una muestra de 3,000 personas, confirmándose que México, a pesar de que haya otras religiones, sigue siendo predominantemente católico. Y ante la pregunta, ¿cuál es el valor católico más importante para usted? Una gran mayoría respondió el amor, en orden de importancia, siguiendo el respeto y el perdón, pero hasta el final de la lista aparece la libertad y la justicia. Entonces no tiene un gran sentido social en base a esta encuesta. Y concluye él, ¿verdad? Que solo asumiendo la dimensión social de la fe cristiana podremos cambiar este derrotero
Solo colocando la justicia al mismo nivel del amor lograremos corregir esta inercia nacional de inseguridad, de impunidad y de corrupción. No sé si tengas algún comentario. Bueno, doctrinalmente hablando, van de la mano, ¿va? Ciertamente el amor va a ser la clave, el principio y digamos es el principio y el fin al que vamos a buscar llegar siempre, porque el amor es el que nos mueve, el que nos incita. Lógicamente, para que haya amor necesitamos tener libertad, necesitamos tener voluntad. Sin voluntad la libertad no se ejercita, sin inteligencia no podemos decidir. Entonces ahí estás hablando ya de las potencias del alma. Eh, pero el efecto inmediato de una acción basada en el amor, pues es una acción justa, es una acción libre, es una acción que busca la paz. La paz es fruto de la justicia. Entonces, si hay una jerarquía, digámoslo, hasta cierto punto, porque bueno, así es la estructura del ser humano, necesitamos tener como que organizado para poderlo entender, pero es que sin una no hay otra. Esa es la realidad. Si tú ves todos los principios de la doctrina social de la iglesia, pues sí, ¿cuál es el primero y el más importante? Siempre te lo va a marcar que es la dignidad de la persona humana, siempre, siempre, siempre. Eso no hay duda. Pero después ahí, ¿cuál diríamos? ¿El bien común porque estamos en un taller de formación política? ¿O es la participación? ¿O es la solidaridad? ¿O es la subsidiariedad? ¿O es el destino universal de los bienes? ¿Cuál sería? Es que en realidad ejercitando, buscando el primero, que es la dignidad de la persona, por lógica todas las demás deben de estar a la par y el resultado es lo mismo. Si tienes en este caso, estás haciendo una acción por esta dignidad de la persona humana, esta acción se llama participación. Y esta participación la haces con un sentido de solidaridad, digámoslo de alguna manera. Como estás siendo solidario, estás participando por buscar la dignidad de la persona humana, estás logrando un bien común. Y es una acción hecha por y para el amor. Por eso el amor siempre va a ser la base. Y si vemos, el evangelio no se equivoca. El evangelio de Cristo es el evangelio del amor. La palabra de Cristo es la palabra del amor. Y siempre nos dice, ámense, ámense, ámense. Ahí no hay ningún error en esa jerarquía. Nada más que a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo así lo sistematizo. Por otra parte, lo que sí tienes mucha razón en lo que mencionas, no sé si era pregunta directa, o era comentario, pero lo voy a ver como un comentario y lo digo tal cual. Lo que tienes muchísima razón es que no, los católicos no tenemos un gran sentido social. Muchas de las cosas que estamos diciendo, sí, en este momento, pues a lo mejor nos queda el saco directamente porque lo estamos escuchando nosotros, pero yo siempre he hablado en plural. Y como iglesia en general, cada quien sabe la comunidad en la que pertenece, a la parroquia en la que está. Y vemos a las otras parroquias y vemos a nuestros hermanos católicos, a nuestros hermanos laicos, y no hay un auténtico sentido social ni responsabilidad social. Estamos siempre a la defensiva, estamos siempre buscando el menor de los esfuerzos, el dar lo menos que se pueda, el estar más cómodos, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Siempre va a haber excusas. Si no tengo voluntad para darme en una actividad como una charla como esta, por ejemplo, entonces no tengo amor, me falta más amor. Porque el hecho de que esté ahorita escuchando una charla o las charlas que han escuchado o las que falten, pues sí es por una parte, un beneficio personal, lógicamente, pero esto tiene que tener un llamado a la dimensión social, a sacarlo hacia afuera y por lo tanto tiene un compromiso social muy fuerte. Y ahí hay amor, tal cual. No sé si con esto, pues es que no lo había visto como pregunta, pero se abone a lo que tú habías dicho o quede más claro. Sí, definitivamente dice en el clavo, porque por ejemplo dice que que el catolicismo mexicano, de acuerdo, perdón, no, dice que generalmente no se hace una labor social. Por ejemplo, esto me pareció interesante. Lo anterior explica por qué México, siendo un país tan católico, es tan corrupto. La fe no permea nuestras relaciones sociales y un delincuente se preocupa si no va al templo el miércoles de ceniza
o si no le reza a la Virgen de Guadalupe, pero no le importa asesinar a una persona. O sea que no ha permeado la fe a toda la vida social. Y la hemos, híjole, la hemos abaratado. La fe la hemos abaratado porque no hemos tenido la fuerza y los tamaños suficientes para defenderla. No puedo decir, y esto es una realidad, no puedo decir que aquella persona que va va el miércoles de ceniza a tomar ceniza es católico. Será católico de bautizo, pero es Claro, impresionante ver la cantidad de filas y filas y filas interminables para tomar ceniza, pero los domingos no los ves. No hay un compromiso auténtico ni siquiera en la fe. Es una cuestión de tradición. O es como el Viernes Santo, no sé en sus comunidades, pero yo por lo menos en todas las iglesias que he estado aquí en Zacatecas en los Viernes Santos, la celebración de la palabra sola. Es la celebración más sola que hay en todo el año, yo creo. Ah, pero es la adoración de la cruz y hasta por debajo de las piedras de las bancas salen personas y salen y salen y salen y es una cosa impresionante. Va, ¿eso es tener realmente un compromiso católico? No. Entonces, y por ejemplo, hay otro dato muy revelador, no tengo el dato exacto para no mentir, pero sí es un estudio sistematizado en donde en México son más guadalupanos, hay más personas creyentes de la Virgen de Guadalupe que católicos activos, por mucho. E incluso si quisieran hacer una religión guadalupana, la podrían hacer sin problema alguno. Y es ahí donde entiendes lo de los delincuentes que antes de salir a robar o a extorsionar o a matar, se persignan y es más, todavía hasta con cinismo. Ay, Virgencita, ayúdame a robar con bien y llegar con bien a mi casa, ¿no? Es un sincretismo religioso que nos hace mucho daño. Y eso se debe también a la falta de compromiso, a la falta de formación que tenemos. Necesitamos formarnos y necesitamos formar, que era lo que mencionábamos en una diapositiva. sí. De ahí la importancia de continuar con esta formación, ¿verdad? Y Sí, también, pues, un comentario. Todo este tema que nos has dado definitivamente es un llamado a gritos a la acción y pues aterrizar esta fe en los ambientes donde nos desarrollamos nosotros como laicos. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues le damos las gracias al maestro. También aquí hay un comentario de que te felicitan por tu conferencia y que muchas gracias porque pues aumentas el conocimiento que se está adquiriendo. Entonces que muchísimas gracias, te felicitan y pues también te damos las gracias. De hecho, por aquí estaba Rosario, no sé si tuvo que irse, Rosario, la presidenta del Consejo Nacional de Laicos, pero sí estuvo en la presentación, en la conferencia. No sé si tuvo necesidad de salir o qué, pero estuvo aquí presente y bueno, a través de mi persona como presidenta de la provincia Bajío y de mi esposo Antonio Negrete, pues te agradecemos muchísimo tus dos participaciones, han estado muy interesantes, muchas gracias por contribuir a esta formación y bueno, también agradecemos a Ricardo Barrientos que se le descompuso su, este, su micrófono, pero bueno, le agradecemos todo el apoyo que nos ha dado y pues también le agradecemos a todas las personas que están tomando estas conferencias. Los seguimos invitando porque el jueves vamos a tener la última conferencia antes del 2 de junio sobre la trascendencia de las elecciones 2024 y después qué vamos a hacer. Pues como dice el maestro Pablo, obviamente estamos apuntalando hacia la formación integral de los laicos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su dedicación y Dios les bendiga y estamos ahí al pendiente las veces que sea necesario. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro. Muchas gracias, Gracias, Estela. buenas noches a Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Nos vemos el Gracias, jueves. Consejo de Laicos. Hasta Gracias. luego. Gracias, Gracias. Ricardo.